Mi abuelito Cuco era un hombre de muchas historias. Tuvo una infancia muy dura por crecer durante la Revolución Mexicana. Él se sentaba en su mecedora, se acariciaba el muñón de lo que alguna vez fue su pierna izquierda y miraba al horizonte, con unos ojos que parecían seguir atrapados en los 1900. Luego me llamaba para contarme cómo era el México de cuando era niño. La revolución no llegó a su pueblo como un ideal de justicia. Llegó con un olor a sangre, carne quemada, saqueos y otras atrocidades más. Mi abuelito Cuco recordaba aún el tropel de los caballos, el sonido de las carabinas Mauser. Tenía apenas 10 años cuando vio a los federales entrar al ranchito. Después, los gritos de las mujeres y niñas siendo arrastradas fuera de sus casas. A los niños no les iba mejor. O te volvías parte de la bola para cargar fusiles que pesaban más que tú, o terminabas contra un muro de adobe. Palabras de mi abuelito. No hubo piedad de los soldados. Lo primero que hicieron fue poner a su papá y a su mamá contra el muro. Su papá permanecía tranquilo, estoico. Me contaba que lo miró una última vez, como pidiéndole perdón por dejarlo solo, mientras su mamá se desbarataba en llanto, pidiendo clemencia por el niño. Un oficial con los ojos inyectados de ira dio la orden. El estruendo de aquella descarga le zumbó en los oídos por el resto de su vida. Los cuerpos de mis bisabuelos cayeron como costales vacíos en el lodo. A mi abuelito lo usaron como juguete los primeros días. Lo amarraron a un poste y durante días le dieron de comer solo patadas y colatazos de fusil. Le aventaban colillas de cigarro a los pies para verlo cómo bailaba de dolor. Estaba destinado al fusilamiento al tercer día. Lo subieron a una carreta junto a otros niños. En un descuido de los guardias borrachos, cerca de los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, rodó hacia un barranco y logró perderse en la negrura de la maleza. Corrió hasta que los pulmones se le vaciaron de oxígeno, internándose en una zona boscosa y hostil en el frío de la sierra. Me contaba que ahí vivió el verdadero horror. Mi abuelo decía que el hambre y el miedo lo estaban consumiendo. Ya para la segunda noche, el hambre era un hueco ardiente en su estómago y el frío de la sierra le habían entumecido el cuerpo, y entre todo aquello había algo peor: el acecho. El bosque no estaba vacío. Había una sombra que se movía entre los pinos. Era alta, demasiado delgada, con extremidades que terminaban en una especie de garras. Mi abuelito contaba que logró esconderse en el hueco de un árbol seco. Ahí ya pudo distinguir mejor aquella sombra, que se quedaba a pocos metros de él. No era un animal, mijo, me decía. Era un hombre que había decidido dejar de serlo. Tenía los ojos amarillos, como brasas apagadas. Emitía un gruñido de puerco. En veces parecía un perro grandoti y en veces un hombre. Me decía mi abuelo como si lo estuviera viendo. Era un nahual, un brujo de los antiguos que aprovechaba el caos de la guerra para alimentarse de la desesperación. Durante las próximas noches, el ser jugó con él. Lo cercaba, lo dejaba escapar, para luego acecharlo de nuevo, observándolo con esos ojos que reflejaban la luna como si fueran espejos de obsidiana. Al principio, solo le lanzaba piedritas al hueco del árbol, una tras otra, con mucha precisión. Luego, cuando lo dejaba escapar por algunos minutos, empezaba a escuchar la voz de una mujer, parecida a la de su mamá. Cuco, ven, Cuco. Mi abuelito decía que lloraba en silencio, tapándose los oídos. Él la vio caer fusilada frente a sus ojos. Era imposible que de repente lo estuviera buscando en aquel lugar. La tercera noche fue de desesperación absoluta. Mi abuelito ya no podía caminar bien por las quemaduras y los golpes que le propinaron los soldados. El hambre, el frío
la criatura. Lo estaban llevando al límite para un niño de esa edad. Se arrastraba por el suelo casi congelado. El nahual se volvió más agresivo. Ya no se escondía entre las sombras de los árboles. Se le presentó de frente. Cada vez que Cuco intentaba cerrar los ojos, el ser le arrojaba restos de animales muertos, un conejo, la cabeza de un cuervo, como si lo quisiera alimentar para mantenerlo vivo, para seguir jugando con él, preparándolo para una carnicería posterior. Mi abuelo decía que sentía que el bosque se cerraba sobre él, que los árboles eran barrotes y que el nahual era el carcelero, que disfrutaba viendo cómo su presa se consumía de terror. Solo era una bestia antigua, divirtiéndose con el sufrimiento de un huérfano. La cuarta noche fue la definitiva. Mi abuelito Cuco, debilitado por las adversidades y en la oscuridad total, tropezó cerca de un desfiladero. El nahual decidió cobrar su trofeo. La criatura saltó sobre él. En ese momento lo pudo ver completamente bajo la luz de la luna. Tenía extremidades demasiado largas, con manos que terminaban en uñas, como navajas, y un rostro que cambiaba entre un coyote y un anciano deforme. No fue un ataque limpio. Fue un forcejeo brutal de garras contra brazos infantiles. Mi abuelito describe que sacó fuerza, que no entendía de dónde venía. El ataque fue un mar de dolor. En un intento desesperado por alejar las fauces de la criatura que olían a podredumbre, metió la mano derecha en la boca del ser. Sintió el frío de un colmillo. Luego, su dedo anular fue arrancado de un solo bocado. La bestia se lo tragó frente a él. Mi abuelito recordaba el crujido de sus propios huesos. En un acto de voluntad que solo una persona sentenciada a muerte puede tener, lleno de miedo y adrenalina, usó una piedra afilada que había recogido del suelo para golpear los ojos del nahual. Cuando conectó un golpe directo, aquella criatura lo prendió de la pierna izquierda con una fuerza hidráulica, destrozándole la rodilla en el acto. Ambos rodaron por el barranco. Mi abuelito Cuco cayó sobre una saliente de piedra, perdiendo el aire después del golpe, mientras veía al nahual perderse entre la oscuridad. Herido pero vivo aún, se arrastró unos pocos metros, usando sus últimas fuerzas. Dice que rezó a santos, todos los que podía recordar. Cuando estaba a punto de desmayarse, el sonido de unas ruedas de madera y el relincho de mulas le devolvieron la vida. Era una familia de comerciantes que huía de la violencia hacia Tamaulipas. La madre de la familia, una mujer llamada Elena, dio un grito y ordenó detenerse tras ver a mi abuelito, que parecía un cadáver. Le faltaba un dedo. Su pierna izquierda era una masa de carne y hueso irreconocible, casi desprendida por la caída y la dentellada. Sus ojos estaban fijos en el cielo, casi inconsciente. Esa familia, movida por una compasión enorme, lo recogió. Usaron hierbas y aguardiente para evitar la gangrena. Tuvieron que amputarle la pierna con un machete hirviendo para salvarle la vida. Aquella familia que lo había perdido todo durante la guerra, decidieron que mi abuelito Cuco sería su nuevo hijo. Le dieron el apellido. Lo llevaron hasta el norte, donde creció. Se casó y tuvo nietos a los que nos contaría su historia. Mi abuelito murió con una sola certeza. Él no escapó de la guerra y de algo mucho más antiguo que los hombres. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.